el mes de abril. Em, Tenemos un par de caras nuevas, pero este es, como ya saben, un espacio que hacemos una vez al mes, a veces invitando a mentores a topar temas súper diversos, a veces lo hacemos a modo town hall, solo con el portafolio. Así que hoy tenemos un invitado muy especial, pero voy a dejar que Alex haga la bienvenida de la bio de Santi, un poco el tema que vamos a topar hoy, y justo estábamos hablando con Santiago antes de dejarlos entrar, que va a ser bastante conversado, si bien él tiene una presentación lista, pero si quieren lo interrumpen, si es que creen que sus preguntas vienen mejor al final también, eh, y vamos conversando, pero dale, Alex, arranquemos. Pues buenas, entonces hoy día nos acompaña Santiago, quien es founder de Scalate Partners, un grupo de empresas que se dedica a ayudar a startups y SMBs en Latinoamérica y en Estados Unidos a escalar sus negocios. Ellos cuentan con dos verticales, Scalate Sales, que se enfoca más en el proceso de B2B sales, y Scalate Ops, um, quienes son partners oficiales de Monday.com e Intercom. Un poquito más de background de Santiago. Él fundó 3 startups, tuvo una exit y a través de su trayectoria tiene más de 15 años de experiencia con ventas B2B. Entonces es un excelente mentor para la charla de hoy que justamente va a topar estos temas. Entonces, sin más preámbulo, adelante Santi, te pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias. Denme un segundo que vamos a presentar pantalla. ¿Me confirman que están viendo? Genial. ¿Sí? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Ojalá esto le sirva a alguien. A mí me apasiona hablar de ventas, así que creo que puede ser una conversación bastante fluida. Si bien, como dijo Carmen, tengo una presentación y la idea es conversar un poco sobre nosotros lo que hacemos en Scalate Sales es básicamente hacer el proceso de outreach para startups y SMBs. Es decir, en la primera parte del proceso nos metemos a full en todo el proceso de ventas de punta a punta y les ayudamos a armar un script de ventas, un script de discovery call, un script de demo y para que justamente puedan vender más, porque creo que sin ventas no hay empresa que subsista, entonces por eso me parece que es súper importante algunos tips que capaz les puedo mostrar acá, también podemos hablar luego en la parte del final, porque no creo que abarque toda una hora la presentación ni cerca, así que creo que puede llegar a ser valioso que conversemos si tienen algunas dudas o preguntas o mismo situaciones que las podemos plantear acá, les puede llegar a servir al resto de los presentes también o los que vean la grabación también. Así que si les parece, un poco como dijo Alex, cerré 2 startups, en una me fue bien, pero básicamente lo que hacemos hoy es un grupo de empresas que ayudan a empresas a armar sus equipos de ventas, a armar sus procesos de ventas o a implementar tecnología que los ayude como Intercom o Monday.com. Básicamente en un proceso de ventas B2B va a depender mucho si es Product-led Growth o Sales Team Growth, etcétera, pero nosotros lo que hacemos es dividirlo en 7 partes. En esta presentación o en el inicio de la charla, si les parece, nos vamos a centrar en los primeros 3, que es cómo nos llegamos a estar enfrente de los clientes. Después, si quieren, podemos charlar de los otros 4 sin problemas, si nos da el tiempo, pero creo que la primera parte es la más importante justamente para eso, porque si no estamos enfrente de los clientes, el resto del pipeline no sucede nunca. Así que, eh, si les parece, lo que voy a hacer es empezar con lo que es la identificación del ICP o el Ideal Customer Profile, después cómo escribimos mensajes que realmente aporten valor a esos prospectos y cómo hacemos el proceso de prospecting propiamente dicho para poder tener el mayor retorno posible de eso. El primer error que nosotros vemos en todas las personas y en todos los equipos de ventas y nosotros los founders que somos tan entusiastas de que queremos crear una startup que sea global y que le venda absolutamente a todo el mundo, es justamente ese, es que tratamos de venderle a todo el mundo y no entendemos el pain que le estamos resolviendo a una persona y por más de que seamos B2B,
esto siempre termina siendo una venta de personas a personas. Nada más que las personas ocupan un rol en una organización y eso también hay que entenderlo porque esa persona está ocupando un rol en una organización, como dije, tiene todo su prestigio, se puede jugar su puesto de trabajo, por ejemplo, por contratar nuestra solución y es por eso que hay que generar una conexión lo suficientemente personal para poder entenderlo y eso va a traer que nuestro ciclo de ventas pasen de punta a punta lo más rápido posible. Entonces, normalmente lo que se dice un ICP es como el cliente ideal al que yo le puedo vender, pero para mí esa definición es un poco vaga porque no es solamente el potencial cliente al que yo, o el ideal que yo le puedo vender, sino que se compone de 3 universos. El primero es el account, es decir, la empresa. ¿Qué industria, qué tamaño, qué, si viene creciendo, qué revenue model, si es un SaaS, si no es un SaaS, si tiene funding, si no tiene funding, pero todo como una organización en sí. Después está la persona, que por otro lado es quién dentro de toda esa organización, como decíamos antes, qué rol ocupa, cómo va, qué seniority tiene, cuántos años lleva en la compañía, si es nuevo o no es nuevo, tiene que demostrar resultados, no tiene que demostrar resultados o lo que fuera. Y el último que me va a definir lo que sí es el ICP es el timing. Es decir, ¿por qué nos deberían comprar ahora y no dentro de un año? Porque muchas veces nos pasa eso, cuando somos una startup, sí, no, esto está buenísimo, pero hablemos en 8 meses. Y capaz no tenemos el runway suficiente para llegar a esos 8 meses y nosotros necesitamos que nos compren ahora para generar cash flow. Bueno, eso para mí es lo que falta muchas veces en la definición del ICP. Y es si hubo cambios en el leadership team, si están expandiéndose a un nuevo mercado, si tienen contrataciones en un equipo de ventas. Por ejemplo, mi ICP tiene que estar buscando equipos de ventas porque si no, no tiene mucho sentido. Si hicieron un M&A, si levantaron una serie A. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de mensaje que nosotros escribimos normalmente y eso es un trigger muy, muy importante para la hora de escribir los mensajes. ¿De dónde sacamos toda la data? Hay muchas formas, pero esto es un ejemplo de lo que nosotros usamos hoy en día. Funding de Crunchbase, Headcount Growth y Leadership Changes de Sales Navigator. M&As usamos alertas en Google, que eso es fácil de poner. Si estamos targeteando a una empresa importante, podemos empezar a ver cuándo salen las noticias, qué noticias tenemos, y eso nos va a servir, después lo van a ver, para escribir un mensaje que realmente demuestre que a nosotros nos interesa esa organización y esa persona dentro de la organización. Y después Tech Stack, sí, Apollo para la parte de bases, ahí está Suminfo, hay un millón. Pero creo que lo más importante es la combinación entre todas las herramientas. Espero no estar hablando muy rápido. Si hablo muy rápido, por favor, me avisan que suelo hablar bastante rápido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y después les voy a hacer llegar este cheat sheet, o está en nuestra página web, lo pueden descargar gratis. Nosotros lo que hacemos es para cada uno de nuestros clientes armamos una descripción específica de todo lo que nos puede llevar a dar estos 3 universos que yo les mencionaba de sus target companies. Es decir, las industrias, toda la parte del account, la del buyer persona y también los triggers, que en algunos casos el funding es importante, en otros puede que no y puede que sea otro tipo de trigger. Entonces, pero sí completamos en esta parte todo eso para poder tener en un solo lugar todo lo que realmente nos importa acerca de nuestros ICPs. Obviamente, de más está decir, puede que tengamos varios ICPs, es una cuestión de priorización y ahí vamos a poder ver un poquito más en detalle después. Pero para partir, lo que les recomendaría desde un principio es tengan bien en claro a qué tipo de compañía, a qué persona dentro de la compañía y qué es lo que nos puede llegar a servir para poder llegar a esa conversación que queremos abrir con el potencial prospecto. Creo que muchas veces se habla de ventas B2B y en definitiva, en realidad, el que toma la decisión de si esta transacción ocurre es el comprador, no es el vendedor. Nosotros como vendedores, en realidad lo que tenemos que hacer es facilitarle al comprador la forma de la toma de esa decisión. Si el comprador no dice, ok, firmemos este contrato, ok, te voy a pagar por este servicio, no hay transacción que ocurra y no hay servicio que se preste. Así que sobre todo en un estadio temprano, creo que la parte de outbound es súper importante por eso mismo, porque con Carmen hablábamos antes de que se sumaran todos. Si estamos en una compañía como Salesforce o como Monday.com, por ejemplo, es muy común que nos vengan leads inbound porque ya saben lo que hacemos, ya nos conocen. Si yo le digo, hola, soy Santi, vengo de Salesforce, automáticamente saben que es un CRM,
que es un gestor de proyectos como Monday o lo que fuera. Pero en nuestro estadio normalmente eso no ocurre, y si bien podemos tener una combinación de outbound e inbound, yo creo que la parte más importante es entender, sobre todo en la primera atracción, cómo podemos llegar a esa generación de demanda. El segundo error más común que nosotros vemos es que hacen solamente el mensaje centrado en nosotros, en como producto, en como solución, y no en lo que decía antes, el que toma la decisión es el buyer. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir un mensaje que sea significativo para esa persona que hace la compra, no para nosotros que hacemos la venta. Para eso, nosotros usamos un framework que es el TPC, que es Trigger, en donde, por ejemplo, dentro de lo que les mencionaba antes, si cerraron una serie A, felicitaciones por tu serie A, que muestre que no es automatizado, que no es un spam, que es algo que nos interese y que por lo menos gastamos 5 minutos en demostrarle al lead que nosotros realmente queremos hablar con esa persona. Después está el problem statement, que es justamente algo que realmente sea impactante y que genere curiosidad en el prospecto y que diga, ok, esta persona me puede llegar a aportar valor y eso es lo que va a traer que nos pueda llegar a responder. Y por último, el call to action, que muchas veces lo que estamos atrapados hacemos una automatización, le mandamos un link de Calendly y eso es abusivo, le genera toda la responsabilidad del prospecto de que agende una reunión, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es un call to action más basado en el interés, más que en la acción en sí, porque esa respuesta que tenemos que buscar es lo que nos va a permitir entablar una conversación y esa conversación claramente va a terminar luego en una reunión y después sigue el proceso de los 7 pasos como les mencionaba antes. Esto es un ejemplo claro de un mensaje que nosotros hacemos. Este mensaje ha tenido más de 40% de reply rate, por ejemplo, en startups serie A en Estados Unidos, donde nosotros ayudamos a que una vez que levantaron y que ya tienen un product market fit y que podemos empezar a hacer en escala el outreach y que no tiene que ser tan targeteado de forma manual, podamos llevar a mayores resultados. Entonces, acá como pueden ver, tenemos el trigger, el problem statement y el call to action. Y esto es lo que genera, open to learning how we help US Series A startups, es muy específico de la persona a la que estamos hablando. Entonces, muchas veces lo que genera es, estaría buenísimo, veamos cómo los están ayudando. Obviamente no cerramos el 100% de las respuestas, pero sí que podemos buquear muchas más reuniones que si estuviésemos mandando masivamente a ver qué es lo que sale de startups en Estados Unidos, por ejemplo. Para eso también hicimos otro cheat sheet en donde ponemos los triggers que son los más importantes para cada una de las personas que estamos targeteando y vamos a entender cuál es el deepest desire, qué es lo que realmente les mueve la aguja, cuáles son sus objetivos, qué es lo que ponen en juego a la hora de no cumplir esos objetivos, es su puesto de trabajo, es su comida o es simplemente algo que podría llegar a pasar y no ser tan importante. Y por último, el error número 3 que vemos es no tener un proceso de prospección, y esto lo veo muchísimo en donde dicen, hay una semana en donde hacemos una prospección perfecta, la segunda dejamos pasar un poquito de timing y empieza a ser como cada vez más decaído, y después termina dependiendo en, me junto con las personas que me hablaron por LinkedIn o que vieron mi perfil y termina siendo algo como networking y nada más, y eso es algo que para mí fallan muchísimas empresas porque dependen 100% del network de los founders, por ejemplo, y eso hace que no puedan escalar una vez que empiezan a generar una atracción y que necesitan que los founders empiecen a despegar de esa venta de founder-led sales y empezar a construir un equipo de ventas. Para eso, lo que nosotros hacemos es una regla de Pareto en donde el 80% del pipeline que nosotros podríamos llegar a tener y de empresas a las que podríamos targetear, las descalificamos y nos centramos en el 20% que tienen mayor potencial. Y dentro de ese 20% lo dividimos 1% en big bets, que son las más importantes a las que le vamos a llevar un trabajo de prospección muy al detalle, un 4% que después vamos que pueden tener un buen potencial y un buen solution fit para lo que nosotros hacemos, y después sí un 15% que podemos hacer lo que se llaman automatizaciones por industria, en donde
capaz no es tan importante la empresa, pero sí podemos decir, ok, para este tipo de empresas de la industria nosotros estamos ayudando, le damos algunos ejemplos y eso puede traer conversaciones. Pero lo más importante va a ser que cada quarter, por ejemplo, armemos este listado de empresas, las califiquemos y las vamos a ir a prospectar de acuerdo a lo que vamos a hablar. Para esto, también lo que hacemos es calcular nuestra cuota. Eso, nada, si quieren después lo podemos charlar un poquito más en cómo armamos las compensaciones de nuestros equipos de ventas, si son 70% fijo, 30% variable, 50 y 50 para los account executives, qué cuota planificamos, cómo planificamos esa cuota, pero una vez que la planificamos y decimos, por ejemplo, no sé, mi cuota anual es de $500,000 al año, tengo que hacer la matemática inversa para saber cuánto pipeline tengo que generar. Si estoy cerrando el 30%, 35%, necesito generar un pipeline de $1,500,000 al año. Y eso lo tengo que llevar a mis tareas mensuales y eso a mis tareas semanales. Y entonces de esa manera, semana a semana vos vas a poder saber si estás on track o si no estás on track de cumplir tus metas. Es la única forma que tenemos de generar una constancia y eso va a generar que cumplamos nuestra cuota, por ejemplo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, yo creo que hoy LinkedIn no sé si les pasa, pero a mí me pasa que te llueven mensajes automatizados por LinkedIn constantemente. Eh, entonces lo que nosotros decimos es, no usemos esa automatización para spamear, sino que mandemos mensajes considerados. Pero lo que les estaba diciendo de cómo prospectamos y cómo escribimos esos mensajes no debería ser solamente por un canal, sino que deberíamos tener multi-channels. Y esto es un ejemplo de lo que nosotros hacemos en algunos casos, en donde mezclamos llamadas en frío, mails, mails como en frío también, o mensajes en LinkedIn, o una combinación de las tres. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de una secuencia de 11 toques, de 14 toques en 11 días, en donde hacemos múltiples pasos y vamos a ir targeteando. Pero de nuevo, esto no es 100% automatizado porque en realidad lo que me importa es si yo voy a ir a, no sé, el Chief Revenue Officer de una startup como Pomelo, que ya levantó Serie B, que yo lo quiero ayudar, entonces yo tengo que entender mucho ese perfil y entonces lo que hago es me genero tareas en Apollo, por ejemplo, pero lo hago manual y entonces lo personalizo, le dedico ese tiempo. A otros sí lo hacemos más manual o más automatizado, que es más por industria lo del Tier 2 que les mencionaba antes. Y esto es un ejemplo real de lo que fue mi calendario, por ejemplo, hace un par de semanas, en donde yo me buqueo literalmente el tiempo para hacer el research de los Big Bets, el research de las Tier 1, cómo agarro 10 semanales y las voy buscando, les hago el prospecting y después me bloqueo horas para mandar 30 emails una hora, 30 mensajes de LinkedIn y eso lo hago manualmente. Sé que no es escalable, sé que puede parecer engorroso, pero en mi opinión es lo que más cantidad o mayor resultado nos dio siempre y se lo recomiendo a todos los founders, porque lo más importante es entender si nuestro producto va a tener ese product market fit, o sea, si estamos llegando a un pain o si es un must o un nice to have, y ese nice to have muchas veces en una vida, en una startup, es literalmente la definición de vida o muerte, en donde el nice to have está buenísimo y me serviría un montón, pero charlemos en un par de meses, y en ese par de meses es donde nosotros no llegamos a tener la caja suficiente para seguir operando. Entonces, esto es un ejemplo, como les dije antes, después lo ponemos en automation y esto también hay veces que se va completando, pero de esta manera es donde nosotros mostramos tener una estructura y hacemos que todas las semanas se comporte de la misma manera la parte de prospección y eso impacta en la cantidad de reuniones que agendamos, la cantidad de deals que cerramos, el seguimiento de los deals y todo lo demás. Así que eso, de nuevo, creo que hoy 27 minutos, es muy rápido que hablo. Así que si les parece y si tienen alguna duda lo charlamos. Si quieren que hablemos otro tema cualquiera que no haya estado en la presentación de lo siguiente de ventas B2B, súper abierto a que lo conversemos y lo revisemos. Muchísimas gracias, Santi. Sí, creo que Placer. fue rápido, pero condensado, muchas cosas. Me imagino que en ese, eh, tanto nos compartirás la presentación, pero también ese Obvio, link a los cheat sheets, ¿verdad? No sé si totalmente. es que
dejo que los founders, si tienen preguntas, las hagan y vayan llevando la conversación, y si no, empezamos nosotros en modo sacar respuestas, pero primero ahí está Charlie. Dale. Gracias Santiago por la conversación y por la presentación, muy interesante. Yo um, alguna vez leí algunos libros de ventas, bueno, de cómo de conocer tu ICP, de manejar y gestionar, pero por supuesto de aterrizar estos procesos es bastante complicado, ¿no? Y sobre todo cuando como founder, o en mi caso, no tienes que llevar un proceso en paralelo de fundraising, aparte un proceso de gestión de la empresa, del día a día, hay muchas actividades. Aquí, digamos, mi pregunta va más relacionada a cuál es no sé si es tu caso que tú seas también el founder que maneja, digamos, otros aspectos, ¿cierto? Ahora no Eh, estoy levantando capital, pero sí lo hice. ok, esa es como una de cómo haces como para hacer leverage de esto, porque en efecto, em, sí la personalización y como que ir a la investigación, al entendimiento del cliente y hablar con mensajes targets, como que genera un efecto literalmente diferente, pero requiere mucha dedicación, mucho tiempo. ¿Cómo haces? Primero es cómo hiciste ese proceso, cómo gestionaste eso, digamos, qué otros levers utilizaste o qué otras herramientas utilizaste como para hacer leverage de tu tiempo y demás. Y la otra pregunta que tenía era como respecto, digamos, a este tema de los pipelines, ¿no? Hay algunos que, digamos, que pueden tomar proceso de decisión mucho más rápido que otros, Ujú. ¿cierto? Ahí como que quisiera hacer un doble clic o un double down de tu punto de vista de cómo haces para que, digamos, obviamente que hay muchas veces que la necesidad de caja es urgente, pero si bien una cuenta grande puede tomar meses en cerrar y demás, Ujú. ¿cómo haces esa gestión, digamos, de esos cierres y compensar, ¿no? Con el tiempo que toma versus el runway, eh, ¿cierto? En este proceso, Ujú. pero sobre todo pensando en cómo priorizas, digamos, porque si vienen 10 tier 3 por ejemplo, que desechas, pero que te generan o te mueven algo versus, no sé, ese al que hay que dedicarle mucho más tiempo, no solo en ventas, sino también luego en desarrollo de producto y demás. Como que esas dos son mis preguntas. Va, muchas gracias. A ver, yo creo que, por ejemplo, lo que es fundraising es literalmente ventas, es exactamente lo mismo, nada más que estás vendiéndole a los inversionistas tu, tu empresa, entonces se tiene que tratar como un proceso de ventas puro. En mi opinión y mi experiencia siempre fue, armás un pipeline separado de lo que es tu producto, en donde vas a armar, y justamente lo mismo, armás tu tier uno de fondos que te pueden llegar a invertir y que te interesa que te inviertan, tier 2 tier 3 y puedes hacer call email. Acá, bueno, los partners de OneTrip capaz no están tan de acuerdo, o sí, no lo sé, lo pueden llegar a opinar también, pero en los fondos a los que más te interesa que te invierta, vas a invertir más tiempo en entender a esos partners, a entender su tesis de inversión, a entender el valor que le pueden aportar a su portafolio y a entender el cheque que te pueden llegar a dar. Y lo mismo, quiero un lead investor o quiero followers que sigan y que me completen la ronda. Entonces ahí vas a tener como la combinación, que es exactamente lo mismo que decías en términos de ventas de, sí, si yo cierro un cliente grande, me cumple mi cuota o no me la cumple. O completo con 3 tier 3, pero me pueden sacar mucho foco de lo que es el desarrollo. Si bien no soy experto en la gestión de desarrollo y de producto, desde mi experiencia de CEO de Founder fue eh, cerremos lo que podamos cerrar. Después, cuando tengamos el happy problem de que tenemos muchos clientes y que tenemos que priorizar, ahí vemos a quiénes y vamos a descartar a los que menos en esa ecuación de necesito caja rápido o puedo esperar 3 meses y tener mucha más caja y dedicarle ese tiempo. Pero sí lo que yo te diría a la hora de priorizar es justamente tener esos objetivos que puedan llegar a ser realistas de cuota de ventas
tener también en mente cuál es tu tasa de cierre, es decir, si yo tengo una tasa de cierre del 20% y mi cuota, y yo necesito vender este año $500.000 o $100.000 para hacerlo más fácil, y tengo una tasa del 20%, necesito generar $500.000. Pero esos $500.000 también, si es un cliente de $500.000, vos no vas a cerrar 20% de un cliente, vos vas a cerrar clientes enteros, o pueden ser un piloto. Entonces, sí creo que en una startup es mucho más difícil hacer ese cálculo, porque vos podés llegar a decir, ok, en realidad un deal con un enterprise me cubre la cuota, listo, buenísimo, y eso hay que mantenerlo, y hay que ver cómo ayudamos a armar el business case, ayudar a ese buyer para que lo venda. Eh, También hay una realidad para mí que es, si bien tenemos muchísimas cosas, nosotros los founders nos llenamos la agenda de cosas que realmente no terminan siendo súper, súper importantes. Eh, la verdad es que en ese sentido yo creo que somos medio esclavos de un calendar explotado de cosas, y si te pones a priorizar hay muchas cosas que podrías dejar de hacer y no pasa nada. En cambio, dejar de hacer ventas sí pasa. Si no lo haces, no subsiste. Ya sea ventas de fundraising como ventas de producto, ¿no? Pero para mí es una cuestión de semana a semana ir priorizando tareas. Eh, y a mí me gusta mucho, no sé si saben lo que es la metodología EOS, Entrepreneurship Operating System. Esa forma de priorizar a mí me sirvió siempre mucho, que es condensar, por ejemplo, por equipos, 1 hora y media de reuniones en donde resolvemos absolutamente todo y no hay más reuniones de ese equipo en toda la semana. Entonces, de esa manera, por ejemplo, mis lunes a la mañana yo tengo 1 hora y media, después si quieren les paso, pero hay un libro que se llama Traction que es súper bueno en ese sentido. Es una metodología, tampoco no es rocket science, pero sí te ayuda a tener un framework y decir, ok, en 90 minutos resolvemos todo, y se resuelve de lo más prioritario a lo menos prioritario. Y vas a ver que hay muchas veces que te quedan temas sin resolver, y si no son prioritarios, listo, no se resuelven y ya está. Vemos la semana que viene. Si la semana que viene sigue estando en una prioridad número 5, lo dejamos para la otra, y así sucesivamente, y siempre vas a estar resolviendo lo más importante de lo que necesitas. Entonces, yo lo que más me usé como lever en ese sentido fue eso, priorizar semana a semana, resolvamos los temas más urgentes, pero condensémoslo en 1 hora y media. Después de ahí, realmente lo más importante es estar en reuniones con clientes, en mi opinión, ¿eh? De nuevo, ahí capaz los partners tienen alguna objeción o pueden aconsejarles otras cosas, pero desde mi punto de vista eso es como lo más importante. No sé si respondí lo que querías, pero sí, Fíjate, creo que está bastante bueno el punto de vista. Gracias, Santiago. un placer. Fer. Sí, gracias. Gracias, Santi, por tu tiempo y por los consejos. Ahorita en los últimos 2 minutos contestaste la gran parte de mi pregunta, que era el tema de la priorización, Ujú. porque sí, justo me pasó lo que platicabas ahorita en tu presentación, de una semana te ordenas, haces súper actividad de prospección, terminas el viernes de que, wow, o sea, la semana más productiva de mi vida, la siguiente semana por X o Y razón medio le bajas tantito a la prospección porque te ocupaste ahora a mejorar el deck, y luego a reunión de con los clientes que ya tienes, pues hay que darles champú de cariño para que se sientan consentidos y lo que quieras. Y luego la tercera semana ya, el esfuerzo de prospección se complica un poco más. Entonces es eso, o sea, porque, y traté lo que tú dijiste, en mi calendario me puse de 8:30 a 9, mensajes de LinkedIn, de 9 a 9:30, Ujú. WhatsApps y tal y así, pero de repente me ponieron una junta a las 9 y ya no pude mandar WhatsApps ese día, y eran las 7 de la noche. ¿Cómo mandar WhatsApps a la gente porque pues se va a ver feo, lo que quieras? Entonces es un poquito más, vuelvo otra vez a la pregunta de cómo priorizar y cómo volver a encontrar el orden cuando te desordenas. No, coincido, y yo lo que hago normalmente es como, obviamente, los clientes es como que tienen una prioridad, ¿no? Entonces, muchas veces pasa esas cosas. Creo que el problema del desorden pasa cuando dejas de
reagendar la misma herramienta del calendario. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tenía hoy a las 9 mandar los mensajes de LinkedIn, me agendaron algo, bueno, le busco otro hueco, pero lo pongo. No dejo de vamos viendo cómo me va el día. A menos de que sea, o sea, como que hay muchas cosas que nosotros los founders nos pasa que todo parece urgente y que todo es de vida o muerte, y te das cuenta de que en muchas ocasiones, la otra vez hablaba con un amigo mío que trabajó muchos años en el sector público acá, acá no, bueno, yo estoy en Miami, en Buenos Aires, en el gobierno de Buenos Aires, estaba a cargo del Ministerio de Transporte. Le cortaban la calle absolutamente todos los días en el centro de Buenos Aires y pasó a trabajar en el sector privado, ¿viste? Y hablaba con él y le digo, ¿cómo te trata toda esta situación? Y me dice, mira, la verdad es que me doy cuenta que me llaman por urgencias, pero no es urgente. O sea, un cliente no es que me va a cortar la principal avenida de Buenos Aires porque no le respondí en una hora, ¿entendés? Y eso me llamó mucho la atención y le dije, es muy... O sea, no, nosotros los founders es como que estamos todos... Me costó tanto conseguir un cliente que no lo quiero perder ni loco y no voy a hacer nada. O sea, si me llamas estoy y si me llamas un domingo a la tarde estoy y te lo resuelvo enseguida en 5 minutos. Pero muchas veces hay que darse cuenta de que no es la vida o muerte. Entonces es como, ok, lo vemos, dame un rato que lo miro siempre tratando todo con pinzas, ¿no? Hay casos que sí necesitas resolverlo en 5 minutos, pero la gran mayoría de los casos termina siendo que no es urgente. Nosotros le damos un sentido de urgencia a las cosas que no es. Pero sí, el primer tip que te diría es ese, es si te buquearon y te cancelaron ese slot, ponelo en otro slot, pero hacelo. Y otra cosa que para mí es muy importante es, yo me buqueo para mandar 30 mensajes de LinkedIn. ¿Cuál sería el worst case en el caso de que yo no pudiera mandar 30? Bueno, el mínimo que voy a mandar son 5. Ok, si me complicaron el día, por lo menos mandé 5. Entonces, capaz no me puedo buquear otra hora entera, pero me buqueo 20 minutos o 15 minutos y en esos 15 minutos mando 5. Y entonces en mi peor día, y eso lo aprendí de otro libro de productividad, que es como, ¿cuál es el mínimo que yo sí o sí tengo que cumplir de esta tarea? Ejemplo 5. Y entonces decís, bueno, listo. Si no pude con 30, ok, hoy voy con 5 y entonces te aseguraste que si tu semana fue un caos, por lo menos estuviste todos los días mandando por lo menos 5 y eso te da una consistencia que no es el otro puesto que hayas mencionado de, che, llegué al viernes y no hice nada de golpe, porque entonces por lo menos todas las semanas algo estás haciendo para alimentar el pipeline. No, buenísimo. Sí, lo que me pasaba era que hoy me ocupé ese spot y bueno, mañana hago el doble y no es cierto porque el No, mañana... no existe. No, no existe. Eso no existe. Eso realmente no existe porque si te boqueas una hora es muy difícil de golpe duplicar el esfuerzo y hacerlo todo al día siguiente. Ahora sí, bueno, hoy no pude porque pasaron cosas, bueno, listo, pero por lo menos hice un poco. Eso para mí es mucho más a nivel hábito de decir, bueno, por lo menos hago 5 y es mi mínimo, y si no, en un buen día hago las 30, por ejemplo. Sí, no, totalmente. Gracias. No, por favor, al contrario. Greg, ahí sí veo que quieres decir algo, o no, solo te desmontaste. No, creo que se desmuteó, Ah, ya, perdón. no, No Charles. quería, no quería monopolizar la pregunta, pero sí tenía ahí la intención de también un poco cuál es tu take en cuándo y cómo se escala, digamos, prospección. Porque, claro, ya llegas a un límite de saturación y es cuando, no sé, en la figura típica de un equipo de ventas, no sé, tienes un account executive y algunos SDRs, ¿no? Como Ujú, estos que, digamos, hacen como la prospección temprana y demás. ¿Cuándo ujú. es ese momento en que puedes decir ya necesito algo más para escalar? Que tú digas, bueno, aquí hace sentido. Eh, Para mí, no, y, perdón.
Y también si, pues no sé, si antes de esa etapa hay algo que se pueda hacer para que ese SDR pueda ser, no sé, otra figura que reemplace, que haga, digamos, una tarea similar. A ver, yo creo que el momento de empezar a contratar otra persona, primero que esto no sé, no lo dije, creo, es yo nunca contrataría a una sola persona de ventas. Siempre por lo menos tenés que contratar a dos para comparar entre esas dos personas. ¿Por qué? Porque vos como founder vendés mucho mejor que lo que va a vender un vendedor que recién está entrando. Entonces, pero a la vez tenés que saber con datos si lo que está performando bien o mal es el vendedor como persona o el producto que estás vendiendo, porque todavía no tenés product market fit. Entonces, si vos tenés a dos vendedores y uno cumple con la cuota y vende perfecto y el otro no, y están targeteando más o menos mismo mercado, etcétera, entonces en definitiva es una cuestión de performance del vendedor. Ahora, capaz vos pones un vendedor a vender con vos y vos como founder ya conoces por qué estás armando tu startup, cómo lo estás armando desde que empezaste, que no hay ni idea, ni siquiera, y el vendedor que trajiste viene de vender SaaS en otra empresa y de golpe lo ponen a vender tu SaaS. Y entonces como todavía tiene ese ramp up para, y capaz no te queda del todo claro. Ahora, cuando traes dos y tenés la posibilidad de ir comparando eso es mucho mejor. Ahora, volviendo a tu pregunta, para mí el momento de empezar a escalar es cuando te das cuenta de que la cuota que vos le estás poniendo a los vendedores se está cumpliendo y entonces esa cuota podemos poner otro recurso más con la misma cuota y entonces ahí vas a hacer la matemática bueno, un vendedor vende $500.000 al año. Listo, mi objetivo de ventas del año que viene son 2 millones de dólares, entonces tengo que poner 4 vendedores. Es matemática. No, no, no. Pero el problema a mí, y a mí me pasó, yo contraté muchos vendedores para probar muchas cosas a la vez y quemé runway a lo loco. Y eso fue un error catastrófico que yo, es el día de hoy, que es lo que más aprendí cuando choqué mi startup, por ejemplo. Entonces, y eso es algo que también se hace mucho con los SDRs. Se piensa que poniendo un SDR part-time y de $500 por mes y ya está, que es un recurso barato, podemos poner 25 a prospectar y ahí es donde yo soy un poco más reticente y diría, ok, cuidemos más el runway y hagamos esto, prospectemos hasta que vos veas que un SDR cumple con su cuota o ponés dos SDR, lo mismo que los vendedores, para ver cómo performan, cómo prospectan, qué cuota están generando, qué pipeline están generando. Y cuando te das cuenta de que esa persona o ese rol puede cumplir con su cuota, ahí vas pidiendo un poquito más, pero también sabes que puedes traer una misma persona porque ya le armaste un proceso de prospecting, le armaste unos mensajes y eso se lo puedes enseñar a una nueva persona. Pero si no, te vas a gastar 3 meses de tu runway, de tu tiempo que hablábamos antes, en entrenar a una persona que capaz no performa porque no está aprobado, y etcétera, etcétera. Y es un círculo vicioso. Entonces, mi consejo sería, cuando empieces a dejar de ser vos el que venda como founder, tener dos account executives, puede ser dos SDRs o un SDR que ayude a prospectar a esas dos personas, o dos SDRs, pero empezar a ver qué cuota de ventas y de pipeline se puede generar y se puede probar, y una vez que probaste eso y ves que pueden llegar, ves de subirlo un poco más como para que sea exigente, y ahí sí podemos empezar a replicar ese mismo combo entre SDRs y Account Executives una vez más, o 2 veces más, o 3 veces más, pero porque ya tenés los datos de cuánto es tu costo de adquisición de cliente, cuál es el lifetime value, cuándo se te repaga, y entonces con eso podemos jugar muchísimo más como founders y decir, no voy a quemar plata porque sí, y quemar runway, sino que es más una cuestión de, ok, necesito invertir en esto, y eso hasta lo puedes usar, acá los partners de Wentrip me van a poder dar el ok, creo, pero ahí sí le vas a poder decir, mira, yo necesito $1 millón para poner 5 vendedores, 5, pero ¿por qué? Porque sé que van a rendir de esta manera, me van a cumplir esto y el ROI va a ser tanto. En 2 años yo lo recuperé, por ejemplo. Y es mucho más justificada tu respuesta a la hora de hablar con un VC también. Claro, y ahí solo para hacer un double clic con un tema Uh-huh. que mencionaste, pero que bueno, tal vez sé que un poquito muy, muy de alto nivel.
es como este breakdown de compensación para vendedores. Digamos, de cómo se vería un esquema, digamos, natural de compensación. Ahí va. em, que estaría bueno tener como también nociones. Bien, eso, por ejemplo, para mí lo más normal de todo es en SDRs una compensación 70% fijo y 30% por resultados, variable, y una compensación 50% y 50% en account executives. Ahora, ¿qué significa eso? Es ponemos una cuota de pipeline para los SDRs y una cuota de ventas para los account executives. En el caso de que cumplan el 100% de su cuota, tienen el 100% de su parte variable, que en el caso de los SDRs es el 30% de su compensación y en el caso de los account executives es el 50% de su compensación eh, completa. No, no sé si fui claro, pero para que si querés lo ponemos en un Excel que es más sencillo de esa manera. Dame un segundo, que te lo voy a mostrar de hecho lo hice esta semana. Escritos. Les voy a mostrar literalmente el planning de cuota y esto está en Sales Compensation. Ya voy, José. Dame un segundo que No te terminamos con este preocupes. tema. Entonces, por ejemplo, para que no veo, voy a esconder. Video panel no era. Yo video panel y high floating. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo una cuota de $75.000 de cierres anuales. Esto lo hicimos ahora para esta planificación. Entonces, si vos ves esto, vos decís, ok, tenemos que cerrar $75.000 de licencias de mandate, por ejemplo. Y yo tengo un pipeline de una conversión del 20% de los deals que generamos. Entonces yo necesito generar un pipeline de $375.000 por quarter. Eso, con un ticket promedio de $24.000 por deal, son 3 deals cerrados y 16 deals generados. Esto es la cuota para el SDR y esto es la cuota para el Account Executive. ¿Cómo lo compensamos? De esta manera. Estos son ejemplos, no es literalmente los números reales, por eso se los estoy mostrando, son ejemplos, pero suponiendo que un SDR tiene un salary base de $1.000 por mes, eso nos da $12.000 al año. Si estamos haciendo una compensación 70-30, esto quiere decir que el variable son $5.000. Eso, el OTE es On Target Earnings. En Estados Unidos lo manejan más fácil porque lo hacen todo anual, pero en nuestro caso, por ejemplo, esto es el sueldo anual si cumpliera con la cuota de todos los quarters. Entonces, suponiendo esto es un quarter y esto es un quarter. Entonces, por quarter debería estar sumando $4.250 de sueldo en el caso de que cumpla con la cuota. Entonces, suponiendo que este SDR gana $1.000 todos los meses, eso quiere decir que ganó $3.000 de salario fijo. Si tenía un target de $375.000 de pipeline y lo generó, entonces gana el 100% de su variable a final del quarter. Lo mismo con los vendedores, con los account executives, pero en este caso la relación es 50 y 50. Entonces, suponiendo que su salary base también es de $1.000, $12.000 al año, $24.000 es su compensación si llega a su target de ventas. Y entonces todos los quarters va a tener lo mismo, pero $6.000. Entonces, suponiendo que vendió $75.000, que era el target que tenía, cerró contratos anuales de $75.000, entonces le das el 100% de su compensación variable. Así es como funciona más o menos. No sé si se entiende. Sí, sí, totalmente. Y súper práctico. Gracias por el ejemplo visual porque ya quedó mucho, mucho más claro. Impecable. Ahora sí, José, perdón, te... No, tranqui, al revés, gracias a ti por la plática. Súper interesante todo. Mi pregunta acá es, ¿cómo podemos pensar como very early stage startup founders en crecer el equipo de venta? Porque ahorita Fer y yo estamos haciendo todo el esfuerzo
personalmente, pero no sé si tengas tú métricas que tengamos que tener en mente para decir, no sé, cuando lleguemos a 1 millón de ARR es cuando ya deberíamos estar pensando en tener commission-based salespeople o tener un head de comercial o empezar a designar personas y empezar a institucionalizar un poco más el proceso de venta. Bueno, el equipo. Va. En mi opinión, no sé si es un target en el que digas 1 millón de ARR y ahí pasa. Sí, cuando ustedes puedan demostrar que se puede tener métricas de ventas que vos le podés exigir una cuota a un vendedor, ahí es donde yo realmente te diría, ok, suponete que ustedes como founders están vendiendo contratos de $20,000 por quarter y entonces cierran $100,000 cada quarter de ARR. Entonces vos decís, ok, ya ahí puedo empezar a tener una métrica que yo le podría llegar a pedir a un vendedor. Y entonces podemos hacer todos los cálculos que yo les mostraba recién. Lo primero que haría si van a pasar en esa transición entre founder-led sales y a un sales team es empezar a construirlo con teams, pero liderados por ustedes. No contrataría ni loco un VP of Sales o VP of Revenue o Chief Revenue Officer cuando en realidad va a ser un vendedor. O sea, eso nos pasa mucho y es como, no, si el primer hire de ventas va a terminar siendo un VP of Sales y no es lo mismo liderar un equipo de ventas que ser buen vendedor. Entonces, lo que yo decía antes, cuando lleguen a un nivel en el que pueden empezar a vender y decir, ok, realmente este producto yo voy a poder traer a alguien y enseñarle que así se vende, yo le voy a poder demostrar que el on-target earnings es posible y que yo estoy vendiendo $20,000 todos los quarters, entonces vos vas a poder vender $15,000 por lo mismo. O te voy a entrenar para que llegues a los $20,000 por quarter. Y eso te va a dar tu comisión y eso te da la matemática del costo de adquisición de cliente, lifetime value, etc. Ahí cuando contratás dos y empiezan a ver cómo performance, uno va a funcionar, el otro no, se te va a ir, vas a tener que contratar otro más. Ahí vas a tener un caos muy lindo, pero recién cuando empiezan a performar como equipo, ahí diría, ok, cuando empezás a tener ya 3 o 4, ahí sí deberías tener un manager de los account executives, por ejemplo. Ya me queda clarísimo. Santi, Sí, el tema que tú acabas de mencionar, que te pasó a ti, uh-huh. lo hemos visto de que contrataste vendedores demasiado pronto y que te comiste el runway, es un error que lo hemos visto en nuestro portafolio, no solo en los libros. Y me pasó a mí también en ETF.com, en mi propia startup. Confiar, nos traemos al capo, tiene su Rolodex, lo he hecho 1000 veces, me va a abrir puertas. Creo que pasamos por 3 de esos en nuestra empresa, ninguno funcionó y en el portafolio lo vemos una y otra vez. Y claro, se desesperan los founders porque es como, ¿cómo paso de founder-led sales a esto? Y después tenemos, como les decía también a los chicos de Vertebra hoy más temprano, tenemos un mentor del portafolio que él llevó la empresa a 5 millones de ARR antes de considerar contratar a alguien más, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que es más cuando puedes sistematizar y puedes transmitir y sabes qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y no simplemente tu pasión, tu visión, tú eres el de la idea, entonces vendes porque vendes, se te hace natural vender y después crees que eso se puede transferir a alguien más y ahí es donde se estrellan contra el planeta. Yo creo que ahí hay dos opciones muy, muy frecuentes. Una es cuando los founders son tech y se quieren dedicar al producto y no quieren vender. Y el otro es que todos tenemos la visión de crear una estructura en donde seas el CEO y no vendes más y tenés un equipo que performa y entonces vas a ver KPIs todas las semanas y vas a ver por qué no estamos vendiendo o cuáles son nuestras tasas de conversión y todos aspiramos a eso. Y creo que eso es bullshit, porque en definitiva, lo que decía antes, si vos no lo podés vender, para que puedas traer un capo de Salesforce que tiene toda su magia y que puede performar,
primero le tenés que demostrar, y eso pasa mucho en Estados Unidos, pasa mucho más que en Latinoamérica, que cuando vos ofreces un on-target earnings, te piden pruebas de que ese on-target se puede llegar. Entonces, cuando vos le decís vas a ganar $200.000 al año si cumplís con tu cuota, y sí, está buenísimo, yo te puedo prometer que ganás $5 millones al año si vendés 25, pero si no se puede lograr, no, no lo voy a ganar tampoco. Entonces, eh, nada, eso creo que es recontra común y como te digo, a mí me pasó, no tanto por el lado de querer desligarme, porque a mí me fascina vender, al revés, yo quería vender más tiempo, pero sí me pasó el hecho de decir, ah, ok, levanté inversión, ahora tengo el capital para poder tener un equipo y probar más cosas, y en realidad capaz probar más cosas me tiene que llevar 4 años en vez de uno, como quería que me llevara. Y en esos 4 años tuve todo el health, aprendí a venderlo, escuché mucho más a mis clientes, lo hice mucho más saludable. Y en cuanto empezó a despegar, ahí sí, inyectamos capital, metemos más personas, lo tenemos documentado, sistematizado, como recién decías, y es mucho más probable que eso funcione a que queme dinero porque sí. Así que, no, 100% de acuerdo y no, no solo está en los libros, es real. Buenísimo, creo que nos llevamos el mensaje más importante de la sesión, así que no sé si están de acuerdo y cerramos ahí, a menos que alguien tenga alguna pregunta más, pero no, no solo lo han escuchado de Fernando, ahora lo han escuchado de alguien más. No, buenísimo. Nada, de mi lado les paso después la presentación. Hay un par de slides más escondidos que capaz les puede llegar a servir de email deliverability, como para... Ah, eso es una cosa que me gustaría que se lleven. No hagan outreach con su dominio principal, compren un dominio secundario, creen un mail secundario y hagan outreach desde ese dominio, porque la salud de su dominio principal como startup, como empresa, es súper, súper importante. Entonces, por ejemplo, yo tengo escalatesales.com, mi dominio secundario es getescalatesales.com o getvertebra.com o lo que sea, y creo un mail que dice santi@tanto y prospecto desde ese mail. Las respuestas que llegan me las mando a mi mail principal y las respondo desde mi mail principal, pero nunca prospecten desde un mail súper, súper interesante porque eso puede llegar a traer complicaciones, van a tener que cambiar el nombre de la startup, el dominio y un montón de cosas que se pueden ahorrar por comprar un dominio de, no sé, $10. Realmente no es caro y sí genera que esto esté por separado. Eso puede ser un buen tip para que se queden como cierre. ¿Algún otro tip así de valioso, Santi? No, creo que no. O sea, después de nuevo, cada dominio que compren tienen que setear el SPF, el DKIM, el DKIM, etcétera, eso sí está en la presentación, así que lo van a poder ver. Y hacer que hagan warm-ups y entonces lo mismo, no mandar spamming entre 200 mails por semana, con que manden 20 mails por día por account es más que suficiente y si quieren llegar a más personas, crean 2, 3 mails en ese dominio secundario y entonces yo tengo santiago@getescalatesales, santi@getescalatesales y entonces puedo contactar a 20 personas que hagan cada uno y créanme que contactar a 50 personas por día es un montón en Automation. Entonces, de ahí se pueden sacar métricas muy, muy interesantes, pero de nuevo, sin dañar su dominio principal, que eso es algo que tienen que cuidar porque de golpe le puede llegar, ha pasado muchas veces en todos lados que, no sé, le cancelan la cuenta de G Suite a una empresa de 25 personas y la persona de finanzas tenía todo su drive con todos los cash flows y todo, y es por culpa de un equipo de ventas que estuvo spameando y lo marcaron como spam y entonces entra en una blacklist. O sea, eso realmente es algo que está bueno que se lleven. Separen su prospección de su dominio de la empresa. Gran tip, gran tip. Y bueno, compartiremos tu presentación. Me imagino que ahí también está tu contacto. Fer, ¿alguna Obvio. otra cosa? Sí, nada más rápido, o sea, un dominio completamente nuevo, o sea, no nada más haz de cuenta, mi correo es fernando@vertebra.com, no fernando.carrillo y ese lo uso para ventas, no, o sea, un arroba No, ver- no, otro Dominio. arroba, exacto, un dominio distinto y poner que el tuyo es @vertebra.com
ponele Get Vertebra o We Are Vertebra o somosvertebra.com o lo que sea, y le creás mails a esa casilla, le pones en una herramienta de warm-up, pero todo por separado. Ok. Nadie lee el dominio en el que te llega, pero si vos le pones We Are Vertebra o Somos Vertebra, ya no suena, no es un spamming de phishing de déjame tu tarjeta de crédito y te robo órganos. Es una persona que realmente me está queriendo buscar y su dominio es wearevertebra.com, por ejemplo. Pero que no tenga ni números ni nada raro, sino que parezca real, y después redireccionás ese mail a tu casilla principal y te enterás de todo. Ok, no, buenísimo. Buen tip, gracias. Placer. Súper. Compartiremos tu presentación, tu contacto. Yo creo que valdrá la pena tener después, más adelante, una sesión de Obvio. segunda capa de esto mismo, pero te agradezco un montón y muchas gracias, Alex, por setear esta sesión. Creo que ha estado recontra valioso. Me Así alegro que mucho y sí, obviamente muchas lo gracias. coordinamos. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Nos estamos hablando. Gracias, Gracias, Adiós. Santi. Santi. Un gusto. Qué lindo verlos a Gracias. Chao, todos. chao. Chao, chao.